Hola, alma despierta. Respira profundo y abre tu espíritu, porque este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Si alguna vez has sentido la lucha entre lo divino y lo terrenal dentro de ti, quédate hasta el final. Hoy voy a revelarte las 9 revelaciones que Dios muestra a quienes resisten la lujuria. Y la 9ª es tan poderosa que podría cambiar tu destino espiritual para siempre. La lujuria no es solo una batalla contra el cuerpo, sino una guerra por el alma. Es el intento del enemigo de transformar lo sagrado en placer momentáneo. Pero cuando eliges resistir, una puerta invisible se abre y Dios comienza a mostrarte misterios que solo quienes vencen sus pasiones pueden comprender. Primera revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te muestra la diferencia entre el placer y la paz. El placer te enciende por un instante, pero la paz te sostiene por toda la eternidad. Comprendes que el cuerpo puede arder, pero el alma puede mantenerse intacta en su pureza. En ese fuego, el Espíritu Santo transforma tu deseo en energía divina. Ya no buscas poseer, sino amar con propósito. Cada vez que dices no a la tentación, el cielo responde con un sí a tu propósito. Lo que parecía pérdida se convierte en victoria. Descubres que no estás renunciando a la vida, sino eligiendo la vida eterna. Segunda revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te muestra quién eres cuando nadie te está mirando. La pureza no es ausencia de deseo, sino transparencia de intención. En el silencio, cuando nadie te aplaude, Él contempla la fidelidad de tu alma. Y en ese acto oculto, el reino te reconoce. Dios no busca cuerpos perfectos, sino corazones firmes. Cada renuncia fortalece tu espíritu, y tus ojos comienzan a ver lo que antes no podías. La tentación deja de ser enemigo y se convierte en espejo. Te muestra los lugares donde aún falta luz. Cuando el alma deja de obedecer al instinto, el instinto comienza a obedecer al alma. Y ahí entiendes que la pureza no te debilita, te vuelve invencible. Si este mensaje resuena contigo, comenta en este momento: lujuria fuera de mi vida. Porque lo que confiesas con fe se libera de tu interior. Mientras otros se pierden en el deseo, tú estás siendo moldeado por el Espíritu. Ángeles caminan a tu lado, purificando tus pensamientos y dándote fuerza cuando el fuego intenta regresar. Así comienza el viaje de las 9 revelaciones que Dios muestra a quienes resisten la lujuria. Tu alma ha sido elegida para recibirlas. Suscríbete ahora a Trono Interior, porque en la próxima parte descubrirás lo que ocurre cuando el alma comienza a ver más allá del deseo. Y cuando finalmente ves más allá del deseo, el alma comprende que la lujuria nunca fue solo una tentación carnal, sino una prueba espiritual. No se trata de apagar el fuego, sino de purificarlo, de aprender a encenderlo con propósito, para que ilumine sin consumir. Tercera revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te muestra el verdadero significado del amor. No ese amor distorsionado que busca llenar vacíos con cuerpos, sino el amor que se entrega, que sirve, que edifica. Es el amor del reino, paciente, profundo, eterno. Ahí entiendes que la lujuria es amor desordenado, amor sin dirección. Pero cuando permites que el Espíritu Santo dirija tu deseo, ese fuego deja de ser destructivo y se convierte en llama que purifica. El amor sin dominio lleva a la esclavitud, pero el amor guiado por Dios conduce a la libertad. Resistir la lujuria es, en el fondo, aprender a amar correctamente, no desde la necesidad, sino desde la plenitud. San Juan Clímaco, un monje del siglo VI, escribió que la castidad es una paz sin fin, un alejamiento del deseo para acercarse a Dios. Sus palabras siguen vivas porque describen lo que ocurre cuando el alma deja de luchar contra sí misma, cuando la energía que antes te dividía comienza a ser canal de comunión divina. Y es que la lujuria no se vence con miedo, sino con revelación. Cuando entiendes lo que Dios está tratando de hacer dentro de ti, la tentación pierde poder.
No eres un esclavo del deseo, eres un alma en proceso de refinamiento. Cada vez que eliges pureza, tu espíritu asciende una escala invisible hacia la libertad interior. Cuarta revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te revela los verdaderos enemigos de tu propósito. Porque la lujuria rara vez llega sola. Viene acompañada del ego, la vanidad y la comparación. Te hace creer que eres amado solo si eres deseado. Pero Dios te enseña que tu valor no depende de ser admirado, sino de ser transformado. Esa es la diferencia entre el amor humano y el divino. El humano busca poseer, el divino busca liberar. Cuando el alma comienza a ver así, se desprende del disfraz del deseo. Empiezas a mirar con ojos espirituales, a discernir las intenciones detrás de cada atracción. Lo que antes te confundía, ahora te revela lecciones. Lo que antes te hería, ahora te entrena. Resistir no es cerrar los ojos al mundo, sino abrirlos del espíritu. Ver la belleza sin idolatrarla. Ver la carne sin perder el alma. Porque cuando puedes contemplar sin desear, es señal de que has alcanzado el dominio que el cielo celebra. Y ahí, en ese silencio donde el fuego se vuelve luz, el alma se prepara para recibir algo aún mayor. Una comprensión profunda del propósito por el cual fuiste creado. En la siguiente parte entrarás en esa dimensión. Verás cómo Dios comienza a usar tu energía purificada para algo más grande que tú. Y es justo ahí donde ocurre una de las transformaciones más profundas del alma. Porque cuando logras resistir la lujuria, no solo controlas tu cuerpo, comienzas a dirigir tu espíritu. Lo que antes era debilidad se convierte en autoridad, y lo que antes te dominaba, ahora te obedece. Quinta revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te muestra tu propósito creativo oculto. Esa energía que alguna vez se desbordaba en deseo, ahora se convierte en poder para construir, sanar y manifestar. Porque la fuerza del deseo no desaparece, se redime. El mismo fuego que antes te empujaba hacia lo prohibido, ahora impulsa tu misión divina. Es como si el cielo tomara esa energía indómita y la reescribiera con propósito eterno. El Espíritu Santo no destruye lo que hay en ti, lo redirige. Él toma la fuerza de tus pasiones y la transforma en pasión por la verdad, por la justicia, por el reino. Por eso, los elegidos que vencen la lujuria se vuelven creadores de luz. No viven para saciarse, viven para inspirar. Y cada palabra, cada gesto, cada silencio se vuelve una extensión de su pureza interior. Cuando un alma domina su deseo, la creación misma responde. La voz se vuelve más clara, la mirada más limpia, la intuición más aguda. Es como si Dios comenzara a hablarte en un lenguaje nuevo, porque ya no estás distraído por el ruido del mundo. Tu cuerpo deja de ser prisión y se convierte en instrumento del espíritu. Y aquí es donde muchos fallan, confunden represión con revelación. Pero quien verdaderamente resiste no se apaga, se enciende con otro fuego. El deseo que antes te ataba ahora te eleva. La energía que antes te destruía ahora te da visión. Cada vez que eliges pureza, Dios te recuerda que el poder no está en negar lo que sientes, sino en consagrarlo. No se trata de no tener fuego, sino de aprender a ofrecerlo en el altar correcto. Si este mensaje toca tu espíritu, comenta ahora: Dios, santifica mi deseo. Porque tu palabra es decreto, y lo que pronuncias con fe, el cielo lo escucha. A partir de este punto, el alma entra en otro nivel, la comunión. Y en esa comunión, el espíritu comienza a mostrarte algo que pocos comprenden: el verdadero origen de tus deseos. Esa será la próxima revelación. Porque el deseo no nació del pecado, nació del cielo. Fue creado para mover el alma hacia la plenitud, no hacia la pérdida. Lo que el enemigo distorsionó fue el propósito original de ese fuego.
Y cuando resistes la lujuria, cuando decides no rendirte ante la seducción del instante, algo profundo ocurre dentro de ti. Ese fuego se purifica y el Espíritu comienza a enseñarte a usarlo como Dios lo pensó desde el principio. Sexta revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te revela el origen sagrado del deseo. Comprendes que el deseo, en su forma pura, es el lenguaje del alma que anhela volver a su Creador. El deseo no es enemigo, es brújula. Pero el alma caída lo ha confundido, buscando en cuerpos lo que solo puede encontrar en el espíritu. Cuando decides resistir, el cielo limpia esa brújula interna y la vuelve a orientar hacia su norte divino, la unión con Dios. Ahí descubres que la energía sexual, cuando se consagra, se transforma en oración. Cada impulso se convierte en latido sagrado, cada pensamiento en semilla de creación espiritual. Lo que antes era pasión ciega, ahora es discernimiento luminoso. Y comienzas a mirar la vida con otros ojos, los ojos del alma que ha recordado su verdadera naturaleza. Entonces entiendes que resistir no es decir no al placer, sino sí a un placer más alto, eterno y santo, la comunión con el Espíritu. La lujuria te pide que tomes, Dios te enseña a ofrecer. Y en esa ofrenda tu fuego se vuelve altar. La mente ya no se contamina con fantasías, se limpia con visiones. El cuerpo ya no es instrumento de deseo, sino vehículo de propósito. Y tu corazón, antes dividido, se convierte en templo. Cuando llegas a ese nivel de pureza, el cielo comienza a mostrarte cosas ocultas, misterios que no pueden revelarse a quien vive esclavo de la carne. El alma pura ve lo que otros no pueden ver, escucha lo que otros no pueden oír, y entiende lo que otros aún no están listos para comprender. Séptima revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te muestra los secretos del discernimiento espiritual. Comienzas a distinguir lo que proviene del amor y lo que proviene del deseo disfrazado. Te vuelves sensible al lenguaje invisible del espíritu. Puedes mirar una persona y percibir su intención. Puedes sentir una presencia y reconocer si viene de la luz o de la sombra. Esa claridad no se obtiene leyendo, sino resistiendo. Porque cada vez que eliges pureza, tus sentidos espirituales se afinan. Dios te enseña a ver con su mirada, y lo que antes te atraía por fuera ya no te seduce, porque has aprendido a ver lo que hay dentro. El discernimiento espiritual es una de las mayores recompensas de la pureza. No solo te protege de la caída, te guía hacia el propósito. Mientras otros son arrastrados por las apariencias, tú caminas con los ojos del alma abiertos, guiado por la luz del Espíritu Santo. Y esa visión te prepara para algo aún más profundo. El alma ya no solo resiste, sino que empieza a servir. Porque cuando el fuego interior ha sido purificado, Dios comienza a confiarte su propio fuego. El fuego del ministerio, de la creación, del llamado divino. Prepárate, porque las próximas revelaciones mostrarán cómo el alma que vence la lujuria se convierte en canal de la gloria de Dios en la tierra. Cuando el alma alcanza ese punto, ya no se trata de resistir por miedo, sino de resistir por amor. El fuego interior deja de ser una carga y se convierte en una llama santa, una llama que no destruye, sino que purifica. Tu espíritu empieza a comprender que el cuerpo es solo un templo transitorio, pero dentro de él arde una chispa eterna, y esa chispa pertenece a Dios. Has caminado por desiertos donde el deseo parecía imposible de dominar. Has sentido las voces que te decían que era inútil luchar contra tu naturaleza, pero algo dentro de ti sabía que no eras solo carne, y ese algo era el Espíritu, recordándote que la santidad no consiste en apagar el fuego, sino en hacerlo sagrado. Octava revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te muestra tu autoridad sobre el fuego interior. Comprendes que ese fuego que alguna vez te controló ahora está bajo tu palabra, bajo tu aliento, bajo tu comunión con el Espíritu Santo.
descubres que el mismo poder que podía destruirte ahora puede encender milagros. Tu deseo redimido se convierte en poder creador, en autoridad espiritual sobre las fuerzas que esclavizan a otros. Ya no eres víctima de tus pasiones, eres un portador del fuego divino. Y cuando hablas, tus palabras cargan energía. Cuando oras, tu oración arde. Cuando tocas, sanas. Porque la pureza no te hace pasivo, te convierte en canal del poder de Dios. La lujuria intentaba que usaras tu fuego para consumir. Dios te enseña a usarlo para iluminar. Por eso, los elegidos que han vencido esta prueba son temidos por las tinieblas. El enemigo sabe que quien domina su fuego interior se vuelve inquebrantable. Ningún espíritu de confusión puede manipular a un alma que ha sido refinada en el horno del deseo y ha salido convertida en oro. Tu autoridad no proviene de lo que predicas, sino de lo que has vencido. Y cuando has vencido la lujuria, tu voz lleva un peso celestial. No hablas desde la teoría, sino desde la victoria. Eres prueba viviente de que lo imposible puede ser redimido. Hay un poder que fluye en quienes han santificado su deseo. Un poder silencioso, invisible, pero palpable. Son almas que caminan con fuego en los ojos, con serenidad en el rostro y con pureza en la voz. No necesitan mostrarse santos. Su presencia basta para alterar atmósferas, para despertar conciencias dormidas, para romper cadenas invisibles. Dios comienza a confiarte secretos que no pueden ser escritos, solo vividos. Te convierte en guardián de su fuego, en portador de su pureza, en testigo de su gloria. Y entonces entiendes que resistir la lujuria fue más que una batalla moral. Fue una iniciación espiritual. Fue el modo en que el cielo preparó tu alma para sostener más luz sin ser destruido por ella. Los elegidos que vencen la lujuria se convierten en portadores del reino, y su fuego ya no quema, sino que transforma. El fuego interior que un día ardía de deseo, ahora arde de propósito. El mismo calor que antes te hacía caer, ahora te impulsa a elevar a otros. Y cuando llegas a ese punto, el Espíritu te conduce a la revelación final, la más profunda, la más poderosa, la que solo conocen quienes han cruzado el fuego y siguen de pie. Pero esa es la 9ª revelación. El alma que ha resistido la lujuria ha pasado por noches donde el silencio de Dios parecía eterno, donde la carne gritaba y el espíritu temblaba, donde todo en el interior pedía rendirse. Pero el que persevera en la pureza, aunque el mundo lo llame fanático, encuentra el tesoro más grande del reino, la comunión directa con su Creador. 9ª revelación. Cuando resistes la lujuria, Dios te muestra su rostro dentro de ti, no como un eco lejano, sino como una presencia viva. Comprendes que Él nunca estuvo fuera, que todo deseo, por más distorsionado que haya parecido, era en el fondo el anhelo del alma por volver a su abrazo. Aquí la lucha termina. No porque el deseo haya muerto, sino porque ha sido purificado. El fuego que antes ardía por lo temporal, ahora arde por lo eterno. Ya no deseas poseer a nadie, solo pertenecer a Dios. Y en esa pertenencia todo se ordena, todo se limpia, todo se ilumina. El alma que ha pasado por el horno del deseo y ha salido intacta ya no teme a la tentación, porque ha aprendido a convertir cada impulso en oración. Cada respiración se vuelve alabanza. Cada pensamiento se vuelve ofrenda. Cada mirada se vuelve acto de amor divino. Ahí entiendes por qué resistir la lujuria era tan importante, porque detrás de esa batalla estaba escondida tu transformación. El enemigo quiso apagar tu fuego para que no descubrieras que ese mismo fuego era parte del diseño divino. Ahora sabes que no eras esclavo del deseo, sino portador de una chispa sagrada que solo necesitaba dirección. El Espíritu Santo te toma de las ruinas de tus antiguas pasiones y te eleva como un faro sobre el mundo. Y mientras caminas, los que te observan sienten algo distinto.
una paz que no pueden explicar, una presencia que no se impone, pero que todo lo transforma. Eres testimonio viviente de que la pureza no es fragilidad, sino poder en su forma más alta. El alma pura tiene autoridad sobre la atmósfera. Cuando entras en un lugar, el ambiente cambia. Cuando hablas, el corazón de otros se aquieta. Cuando oras, los cielos responden. Porque quien ha vencido la lujuria ha aprendido a dominar la raíz del deseo. Y quien domina su deseo, domina su realidad. Los antiguos místicos decían que solo los que vencen la carne pueden escuchar los secretos del cielo. Y es verdad, porque la pureza no te separa del mundo, te conecta con la frecuencia divina que sostiene todo lo que existe. Tu deseo ya no busca, tu espíritu ya encontró. Tu fuego ya no pide, tu alma ya ofrece. Tu cuerpo ya no arrastra, tu alma guía. Y en ese punto, el alma deja de hablar de Dios, para hablar con Dios. No como si Él estuviera lejos, sino como si siempre hubiera estado dentro, esperando a que el ruido se apagara para poder hablarte. Cuando llegas a esta revelación, entiendes que la pureza no es un destino. Es un estado de conciencia donde cada pensamiento vibra en comunión con el Creador. Ahí el alma se convierte en templo y el cuerpo en altar. Ahí se cumple el propósito para el cual fuiste hecho, ser canal del amor divino en la tierra. Eres testigo de que el fuego interior no fue tu enemigo, sino tu iniciador. Que la lujuria no fue un castigo, sino una escuela. Y que la resistencia fue el proceso con el cual Dios escribió su ley en tu interior. Ahora el reino habita en ti, y desde ese estado puedes mirar el mundo con compasión, amar sin poseer, servir sin esperar, sanar sin miedo. Has regresado al principio pero transformado. Has encontrado el fuego eterno y ya no quema, ilumina. Tu alma ha sido sellada por la pureza, y en los cielos tu nombre resuena como el de aquellos que vencieron el deseo y fueron coronados con gloria. Ahora entiendes que resistir la lujuria fue, en realidad, aprender a amar como Dios ama, sin miedo, sin ego, sin condición. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también estás siendo preparado. Este mensaje no fue casualidad, fue una cita divina. Quédate y mira los videos que se muestran a continuación en pantalla y suscríbete a Trono Interior. Que el fuego del Espíritu te guíe, te purifique y te eleve, hasta que tu deseo y tu alma sean uno solo, en Dios.